chicos, tengan un buen día. Vamos a resolver entonces un segundo ejercicio que es de la gestión 2018, segundo semestre, ¿sí? Afortunadamente tengo un gráfico planteado, pero bueno, vamos a entonces a analizar un poco qué nos dice. Bueno, me dice que primeramente se recogen 0,35 gramos de óxido nítrico. Óxido nítrico, su fórmula NO. Nitrógeno, oxígeno, está aquí. Perdón, aquí está aquí. Masa del óxido nítrico, la respectiva masa se recoge, es decir, que se hace burbujear, pasa por el líquido y sale como el gas seco y recoge una cierta cantidad de vapor. Veamos qué pasa aquí. Leeremos, sigue. Sobre benceno líquido. Sí, sobre benceno líquido, que es justamente el líquido que decía. Y el líquido entonces va a ser el estado en fase de vapor. Va a pasar cierta cantidad de masa en estado de vapor. ¿Sí? Me dice que si el experimento se realiza en la ciudad de La Paz, ya si es referido a la ciudad de La Paz, ya saben, la presión atmosférica. La temperatura 59 grados Fahrenheit. Si la temperatura es Fahrenheit, es lo que debo convertir. Aquí está. El Fahrenheit rápidamente a grados Kelvin. Bueno, ¿qué me pide después? A ver, el gráfico está interesante, es un poco interesante. Puesto que me da algunas alturas referidas. Fíjense la altura del cilindro, la altura del cilindro que me está dando. Y aquí una altura pequeña más, ¿no? Desde la superficie hasta la atmósfera. Me dice que el diámetro del tubo, a calcular el diámetro del tubo, que es completamente cilíndrico ya. Si me piden algún dato del cilindro, es decir, diámetro, altura o radio, eh, el enfoque del problema tiene que estar en hallar el volumen del gas, ¿sí? Hallo el volumen y ya puedo relacionar de algún modo el diámetro. En todo momento vamos a pensar entonces en el volumen. Además, ¿qué me dice? Me da unas condiciones más, que la humedad relativa es del 70%. Entonces, aquí puedo plantear humedad relativa del 70% y obviamente el gas seco es el óxido nítrico y el vapor es el benceno, ¿sí? Porque se recoge justamente sobre el líquido de benceno. Pero ¿qué más me dice? Que la presión de vapor del benceno es 8 milímetros de mercurio. Ajá. Entonces se asume este 8 milímetros de mercurio que es la presión de vapor, ¿sí? La presión de vapor asterisco. Pero bueno, además me dice que la densidad del benceno es 0,9 gramos por ml. Esta es una densidad, sí o sí va a ser una densidad en estado líquido, si no puede ser una densidad en estado vapor. Lo pueden analizar o pueden preguntarme el por qué en otro instante, sí. Pero si lo explico va a ser el video un poco más largo. Pero esa densidad tiene que ser sí o sí del estado líquido, no puede ser de un estado vapor. Pero bueno, me dan una serie de alturas, fíjense, esta es una altura de 4 decímetros, el equivalente a 4 decímetros. Esta es una altura pequeña, aquí no se nota muy bien, pero mejor se nota aquí en este gráfico, ¿no? Aquí, 17 centímetros, que es el equivalente a 0.17 metros, 1.7 decímetros o 17 centímetros. Aquí hice un carnaval de factores de conversión, pero bueno. Aquí tenemos el benceno líquido y esta es la fórmula molecular del benceno, ¿no? Y bueno, a una más elevado en nomenclatura orgánica, el benceno lo voy a colocar simplemente como referencia, ya así benceno. Esta es la fórmula para que la conozcan, que es una fórmula que es conocida así, es una fórmula muy común que van a utilizar cuando veamos la parte orgánica. Bueno, veamos entonces ahora la resolución del problema. En todo momento nos vamos a enfocar en encontrar el volumen que está ocupando, ¿sí? En todo momento el volumen. Bueno, veamos entonces. Tengo humedad y tengo presión de vapor. ¿Qué puedo hallar? Entonces con la definición, la presión de vapor real, ¿sí? Es esto. Aplico la definición, la presión de vapor, hago el despeje, 70% de humedad relativa respecto del 100% y la PV asterisco que es 8 milímetros de mercurio. Entonces hallo la presión de vapor real. No del todo real, es la presión de vapor que realmente está ejerciendo mi vapor, ¿sí? Lo que realmente ejerce, y eso es lo que podría haber ejercido en un 100%, ¿sí? No está ejerciendo sus poderosos 8 milímetros de mercurio, está ejerciendo simplemente 5,6 de lo que podría haber ejercido, ¿sí? Es así como funciona la presión de vapor. Y además, a ver, aquí hice yo un intento. A ver, fíjense que hice aquí. Eso es un intento fallido. La presión de vapor, intenté aplicar una ecuación de estado primeramente. Ecuación de estado para el vapor. Y la masa estoy intentando relacionar con el volumen desalojado. Pero bueno, y aquí justamente me di cuenta que la variable del área o el volumen se simplifica. Y las alturas, sí, entonces no es factible aplicar esta ecuación. Así que esta parte, chicos, no interesa mucho. La variable se simplifica
la variable del área se simplifica, yo dije aquí, y ya, entonces voy por otro camino. Y bueno, asumimos que está al aire libre, que es lo más lógico, ¿no? Es decir, que todo esto alrededor sea La Paz, simplemente, ¿sí? Es que decir que no sea en ningún cuarto, ni tampoco en ningún lado. Y como me dan unas alturas, las alturas que ahora puedo aplicar, aquí se nota mejor. Puedo aplicar una regla del manómetro, ¿sí? Una manometría o principio de Pascal, que es el equivalente. Entonces es lo que hice. La presión atmosférica a la presión total en este punto, es decir, fíjense, de aquí a aquí, ¿quién ejerce la presión atmosférica? La presión total, no, perdón, eso es aquí es presión total, ¿sí? Presión total es igual a ¿cuánto? A la presión atmosférica que está en esa otra rama, la presión atmosférica más la pequeña altura de benceno que está ejerciendo, ¿sí? Esa aplica la regla del manómetro. Bueno, teniendo planteado la parte de la manometría, la presión atmosférica, como está en La Paz, es dato. Y la altura de benceno, tenemos esa altura que son 17 centímetros, o es el equivalente de decir 170 milímetros, ¿verdad? Eh, Vamos a hallar el equivalente a milímetros de mercurio. Aplicamos la fórmula que ya conocemos. La densidad es dato, justamente por eso en estado líquido. Esa es la del mercurio, que es cultura general. Y bueno, como son 17 centímetros, es lo mismo que decir 170 milímetros, ¿sí? Eso justamente para que esté en milímetros de mercurio. En caso contrario estuviera en centímetros de mercurio, ¿no? Tengo la altura de benceno y tengo la presión de la atmósfera, que es 495 porque es en La Paz. Entonces hallo la presión total. Teniendo la presión total, ahora ¿qué puedo hacer? Puedo hallar la presión del nitrógeno, perdón, del óxido nítrico, que siendo un balance otra vez con la ley de Dalton. La presión del óxido nítrico es la presión total que acabo de hallar, 506, menos lo que está ejerciendo el vapor, ¿no? El vapor está ejerciendo entonces aquí 5,6 milímetros de mercurio. Hallo la presión del óxido nítrico, que es 500,65. Y bueno, habiendo hallado la presión del óxido nítrico, lo más lógico es entonces aplicar una ecuación de estado, ¿no? Porque justamente fíjense que tengo la masa. Esta masa del óxido nítrico que tiene un inicio va a salir tal cual, ¿sí? Es decir, el 100% que yo introduzca sale en el estado gaseoso, a menos que me digan lo contrario. Y bueno, tenemos entonces aplicando una ecuación de estado, la presión del óxido nítrico, el volumen, que es lo que quiero conocer en todo momento, masa es dato, peso molecular depende del compuesto, temperatura es dato y la R siempre es dato. Tengo todos los datos para hallar. Hallo entonces el volumen de mi recipiente, o bueno, el volumen que está ocupando mi gas, que está dado en las unidades de litro, ¿no? Y litro es lo mismo que decir decímetro cúbico, ¿sí? Justamente por eso vamos a poner todas nuestras variables en decímetros para que sean compatibles, ¿no? Cuando hagamos el análisis dimensional. Bueno, como tengo el volumen de mi mezcla, también tengo la altura de la mezcla, ¿no? Que son 40 centímetros. Y eso es el equivalente a decir 4 decímetros cúbicos, ¿no? Aplico entonces esta fórmula. El volumen es igual al área por la altura. Y bueno, el área estoy aplicando en función de la variable de diámetro, ¿sí? Lo pueden aplicar en función del radio, no hay ningún problema, y lo duplican, ¿sí? Pueden hacerlo también así, como habíamos visto en la parte de densidades. Y bueno, aplico yo esta fórmula en mi caso. Es más cómodo para mí aplicar esto porque el diámetro ya lo tengo despejado. El diámetro de algún despeje, entonces ya tengo un cálculo directo. Este es 4 de la fórmula, el volumen que acabo de hallar, 0,4188 decímetros cúbicos. Pi es una constante y el valor de la altura son 4 decímetros. Sí, eso es dato. Eran 40 centímetros, pero su equivalente en decímetros es 4. Entonces hallo el diámetro, ¿sí? Acabo de hallar el diámetro en unidades de decímetros. Y bueno, para dar una respuesta un poco más elegante, si quieren, lo pueden convertir a centímetros nuevamente. Un decímetro son 10 centímetros, entonces hallo el diámetro en centímetros. Y ya está resuelto el primer inciso. Vamos con el segundo. ¿Qué me dice? Me dice que halle la masa en miligramos de benceno. Bueno, la masa en miligramos de benceno puede ser hallada por una ecuación de estado. Aplico la ecuación de estado, que es lo que intentaba hacer en un comienzo, ¿no? Pero me di cuenta que no era que se simplificaban las variables porque no tenía datos necesarios, pero ahora sí tengo. La presión de vapor es dato. No, no es del todo dato, lo acabo de hallar, ¿no? Aquí estaba, 5,6 si no me equivoco, aquí está, 5,6 milímetros de mercurio. Y el volumen acabo de hallar, que está aquí, volumen ya es dato,
masa de benceno es lo que yo quiero determinar. El peso molecular depende del tipo de compuesto. Y mi compuesto es el benceno, ¿sí? Esa es la fórmula molecular y entonces puedo hallar el peso molecular. La R es constante, la temperatura no me dice nada, así que es la misma, ¿sí? Me dan un solo tipo de temperatura, que aquí está, 59 grados Fahrenheit, su equivalente en kelvins. Y bueno, hago el despeje de la masa de benceno, presión, volumen, dato, RT, sustituyo todo, opero y me queda este valor. Está en gramos justamente, y el problema me pide justamente que lo exprese en miligramos, ¿verdad? Hago el factor de conversión para miligramos y entonces tengo la masa de benceno expresada en unidades de miligramos y el problema estaría resuelto. Entonces eso sería todo por hoy, y por favor me pregunta si tienen alguna duda respecto a la resolución de estos dos ejercicios, que son de exámenes más recientes en cierta forma, ¿no? Y bueno, hasta luego, chicos.